Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente a este canal de la Divina Trinidad, la Iglesia aquí en San Mateo Jalpa. Le damos también, mandamos un saludo a nuestros hermanos en las diferentes iglesias, allá en San Pedro, en Yecapistla, Morelos. A nuestros hermanos que están allá en Oaxaca, en la sierra, a Rancho Nuevo, a Río Sapo. Que Dios les bendiga. Y queremos iniciar, hermano, esta clase del día de hoy, haciendo una breve oración para dar inicio a nuestra predicación de esta noche. Bendito Padre Celestial, en esta tarde-noche, le damos gracias en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da nuevamente de tener contacto con nuestros hermanos de la Iglesia, la Divina Trinidad, y las personas que nos siguen a través de este canal. Le pedimos, Padre, que en esta tarde-noche usted nos permita, Señor, discernir su palabra y saber, Señor, cuáles son, Señor, las señales que usted nos dijo que estuviéramos prestos para saber el regreso de la venida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Vemos, Padre, que cada día, Señor, sus profecías, Señor, se van cumpliendo y estamos seguros que usted vendrá por nosotros, Señor, mucho más pronto de lo que esperamos, porque somos su pueblo, somos sus hijos, somos los lavados y comprados con la sangre bendita de su Hijo amado, el Cordero de Dios. Le pedimos que en esta tarde-noche usted nos permita considerar su palabra y ver cómo cada día se cumplen, Señor, aquellas profecías que usted nos dio como señal antes de la venida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de su Hijo le damos gracias. Amén. Bueno, queridos hermanos, nuevamente estamos conectados en esta noche con ustedes para poder considerar aquellos acontecimientos que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, de los cuales serían antes de su venida. Sabemos que hoy más que nunca estamos cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Él vendrá en las nubes y nos arrebatará para estar con Él. La vez pasada hablamos acerca del pacto 2020 o 2020 que fue diseñado por el Papa Francisco y que estaba llamando para este mes de mayo para la firma de él allá en Roma. Este pacto, el cual, como lo vimos, es solamente encaminado para la venida del anticristo. Pero hay un segundo pacto del cual dijimos, y no pudimos ampliar la información, el pacto 2030, que se elaboró en la ONU y que también es un pacto mundial, así como el pacto 2020. Y la única finalidad es preparar todo el camino, todo el ambiente para la venida del anticristo. Ustedes saben que por primera vez en Roma llegó al poder o al trono un jesuita, ¿sí? Y queremos decirle que estos dos pactos están diseñados sin duda alguna por ellos. Y vamos a ver por qué aseveramos esto. En el plan de desarrollo presentado por la ONU, desarrollo sostenido por la ONU para que se cumpla, porque este pacto ya está firmado, que se cumpla en el año 2030 o 2030, como le llaman, hay 17 puntos esenciales que ellos tocan, pero están divididos en tres partes primordiales.
La primera parte trata acerca de la economía. Y aparentemente en esta primera parte ellos quieren llevar a toda la gente, ¿verdad?, para erradicar la pobreza del mundo. Yo creo que usted lo ha visto, si usted estuvo en la secundaria, en la preparatoria, y vio las diferentes formas de pensamiento, ¿verdad? Uno de los principales objetivos, aparentemente, de los líderes mundiales es erradicar la pobreza. Entonces, el primer tema que se toca en este ambiente es el tema económico. El segundo es social, ¿verdad? Que todo el mundo pueda tener paz, que pueda gozar, ¿verdad?, disfrutar de este medio ambiente, de este mundo en el cual vivimos, ¿verdad?, sin ningún problema. Y el tercero es el ambiental, que todo lo que en su misericordia Dios nos ha dado, ¿verdad?, lo podamos conservar de una manera óptima. Aparentemente estos son los tres fundamentos que se ven en este plan de desarrollo. Pero quiero decirle, vamos a ver nosotros primeramente el primer punto, que es el plan aparentemente económico y que es para erradicar la pobreza en nuestro mundo, ¿sí? ¿De qué nos habla este plan? Mire, ¿qué dice la información? Va a brindar conceptos y procesos claves en relación a 1. Religión y desarrollo. Oiga muy bien esto. Religión y desarrollo. Desarrollo sostenible, actores religiosos, desarrollo humano, enfoque de capacidades y sustentabilidad. Segundo, desarrolla una métrica e indicadores que permiten medir la contribución a los objetivos del desarrollo y de las organizaciones basadas en la OMF. Esto es allá en Argentina. Dice de la siguiente manera también: da a conocer perspectivas religiosas acerca del desarrollo y de la Agenda 2030. 3. Contradicciones religiosas: judaísmo, cristianismo e islam. Realiza un mapa de actores religiosos que trabajan en el ámbito de desarrollo y la cooperación internacional. Ofrece un relevante documento y textos religiosos que hacen referencia al desarrollo sostenible. Da a conocer iniciativas ecuménicas y cooperación interreligiosa para el desarrollo sostenible. Si usted se fijó bien en los puntos que toca, para erradicar la pobreza, está invitando a los grupos religiosos para que formen parte en este aspecto y se pueda lograr estos propósitos que ellos tienen en este plan de desarrollo sostenible. ¿Qué nos da a entender esto? Que solamente es un engaño más, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos al ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es una alianza de todas las religiones, ¿verdad?, donde solamente se cree en un ser supremo. Se cree que en un ser supremo. Si usted ha estado o ha tenido algún familiar en Alcohólicos Anónimos, debe saber que ellos trabajan bajo esta iniciativa. Creemos en un ser supremo que nos ayuda, que nos puede sacar adelante, ¿sí? Pero no dicen quién es ese ser supremo.
El ecumenismo está basado en que todo aquel, sea de la religión que sea, hay un principio básico para ellos, que todos y de todos es el mismo Dios, lo cual es una tajante mentira. ¿Por qué lo decimos así? Porque mire, si es cierto que estas tres religiones, el judaísmo, el islam, el cristianismo, se basan en las Sagradas Escrituras, lo cierto es que no se lleva a cabo lo que dice en ellas. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que niega a Jesucristo, que vino en carne y que habitó entre nosotros y que dio su vida por nosotros, el tal es anticristo. O sea, niega la deidad de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Los musulmanes tienen como mediador entre Dios y los hombres a Mahoma. Los cristianos tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, pero los judíos niegan que haya venido nuestro Señor Jesucristo. Lo toman como un profeta o un líder solamente. Pero hay algo más entre esto, ¿sí? Que sus pensamientos de los musulmanes, los pensamientos de los judíos y de nosotros, ¿verdad?, no deben ser un estorbo para convivir y para estar en una manera fraternal. Luego entonces decíamos, ¿cómo podemos convivir juntos? No se puede, porque tenemos pensamientos completamente diferentes, reglas y estatutos o mandamientos de parte de Dios diferentes. ¿Sí? Para nosotros, y estamos viendo cómo la profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo se está cumpliendo. Cuando musulmanes lo niegan, cuando los judíos lo niegan y niegan su existencia. Pero vamos más allá. Quisiera que nos entramos ya más en materia. Miren, están llamando para que todos los grupos religiosos intervengan en una fraternidad y se crea en un solo Dios. Que todos trabajen para el desarrollo sostenible de la tierra. ¿Y quién está detrás de esto? Bueno, el Papa Francisco, así como invitó para el desarrollo sostenido de la ONU y estuvo presente y firmó ahí, también en su declaratoria del Plan Global de Reeducación, ¿verdad?, él lo iba a firmar en este mes de mayo. Por esta situación del COVID-19 se ha dejado para octubre, a mediados de octubre se piensa firmar este pacto, donde también posteriormente a este pacto van a levantar una gran ciudad, vamos a decirlo así, para las tres religiones, donde habrá una sinagoga, donde va a haber una mezquita y donde va a haber un templo cristiano, para que cada quien pueda estar en el mismo lugar, aparentemente adorando a Dios. ¿Quiénes son realmente los que han hecho todo esto? Yo le quiero decir que anteriormente había un antiguo orden mundial que se echó abajo en el siglo XVI
y que empezó a surgir lo que ahora se conoce como el nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial, ¿verdad?, tuvo un grupo especial que es el que hasta la fecha está al mando o en la dirección de todo esto, y es el grupo Illuminati. ¿Quiénes son los Illuminati o cuándo surgieron ellos? Le quiero decir que el 1 de mayo de 1976, precisamente un jesuita, ¿sí?, un jesuita fue el creador del grupo Illuminati. Él era un jesuita alemán que daba cátedras allá en Alemania, de nombre Johann Adam Weishaupt. Él es el fundador del grupo Illuminati. ¿Y cuáles son los principios que ellos quisieron establecer? Bueno, pues lo que él había estudiado y lo que él pensaba. ¿Él dónde estudió? Bueno, estuvo estudiando precisamente bajo el clero católico romano, ¿verdad?, allá en Alemania, y después se salió y fue a estudiar corrientes ocultas, gnosticismo, la masonería, la filosofía, pero además de esto estuvo muy concentrado y entró a estudiar prácticas, ¿verdad?, religiosas, antirreligiosas, pero prácticas mágicas en Egipto. Entonces, para que usted vea de dónde, ¿verdad?, cuál fue la fuente de su inspiración, ¿sí? ¿Cuál fue la fuente de inspiración de él? Bueno, las ciencias ocultas, el gnosticismo, la masonería, la filosofía, las prácticas mágicas de Egipto, las doctrinas antirreligiosas, ¿verdad? Y este grupo se llamó primero los Perfectibles, ¿sí? Eran personas aparentemente perfectas. Después le cambió el nombre por los Iluminados de Bavaria, y actualmente es el grupo Illuminati. ¿Y quién lo dirige? Pues precisamente los jesuitas. ¿De dónde salió el Papa Francisco? De los jesuitas. Luego entonces vemos la conexión que hay, ¿verdad?, entre los Illuminati y el clero católico romano a través de Francisco, del Papa Francisco. Por eso, esta idea de que en 10 años, ¿verdad?, en el Pacto 2020, al llegar al 2030, y este Pacto de Desarrollo Sostenido de la ONU, que va también a culminar el 2030, va a haber una sola, ¿qué?, religión. Aunque los puntos principales de los Illuminati no se toca la religión. Mire, yo le quiero decir cuáles son los puntos principales de los Illuminati. 1. Abolición de todo gobierno organizado y principalmente de la monarquía. Abolición de todo gobierno organizado y principalmente, ¿qué?, la monarquía. Porque en esa fecha todavía existía la monarquía. Hoy sabemos que la monarquía ya 2, 3 países lo tienen, ¿verdad? Pero la abolición de todo gobierno organizado. Bueno, entonces, ¿quién va a dirigir? ¿El mundo o los países? ¿Por qué quieren desaparecer todo gobierno organizado? Porque solamente quieren un solo gobierno. Y ese solo gobierno se llamará el orden mundial. ¿Quién lo va a estar llevando este orden mundial? Pues este grupo, los Illuminati.
Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos, la palabra de Dios en Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 3 nos dice, eso es lo que dice la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Queréis pues no tener encima la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. La palabra de Dios nos dice que debemos someter a toda ¿qué? Autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios permite que las autoridades buenas o malas sean las que nos guíen. Y se lo sabe, bueno, el pueblo tiene la autoridad que merece, que busca, ¿no? Pero este grupo tiende a desaparecer todo gobierno organizado para que haya un solo gobierno, y esto se llama el nuevo orden mundial. 2. La supresión de la propiedad privada, ¿sí? De los medios, de los medios de producción y de las clases sociales. Luego entonces, no va a haber ya más propiedad privada, sino que este gobierno mundial va a ser el dueño ¿de qué? De todo cuanto existe. ¿Sí? Si usted trabajó mucho tiempo para darle una herencia a sus hijos, ¿verdad? Pues ya no va a haber herencia, porque el gobierno es el dueño de toda propiedad. En pocas palabras, lo van a despojar y el dueño va a ser el gobierno, se lo va a dar a quien él quiere. Ya usted no puede heredar. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis, fíjese bien, desde los principios de la humanidad, Génesis nos habla, Génesis 23, y sus versículos 16 al 17 nos dicen de la siguiente manera. Entonces Abraham convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la que había, ¿verdad? Con la que había una cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que estaban en la puerta de la ciudad. La compraventa de las propiedades es algo desde principios de la humanidad. Y se supone que si usted compra algo, ¿de quién es esa propiedad? ¿Del gobierno? ¿De un gobierno mundial? ¿Y no va a poder heredar a los hijos? No es posible. Va contra toda razón, contra toda lógica, pero principalmente contra la misma palabra de Dios. Los derechos de herencia. Al ser la nación dueña de todo lo que existe, bueno, pues usted no puede heredar. Cuando realmente, ¿verdad? Todos los padres nos preocupamos para que cuando partamos de este mundo, pues los hijos, la esposa, tengan un lugar seguro para vivir. Mire lo que nos dice Pablo, el apóstol Pablo, según una carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. Capítulo 12, versículo 14. Dice, en la segunda parte, dice, sino a vosotros pues no deben atesorar, está hablando palabra a los romanos, sino a vosotros pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres deben atesorar ¿para qué? Para los hijos. O sea,
Los padres, como padre y como amador de su hijo, tiene la obligación de parte de Dios de ¿qué? De dejar algo al hijo. De no dejarlo desprovisto, porque así es Dios con nosotros. Él nos da todo lo que necesitamos y todo lo que queremos. Pero con esta ley, ¿verdad?, de los Illuminati, pues ya no va a haber herencia para los hijos. 4. La destrucción del concepto de patriotismo, nacionalismo, sustituido por un gobierno mundial y un control internacional. Y lo estamos viendo. Ese control mundial está a punto de establecerse. Donde usted, todo lo que gane, todo lo que gaste, todo lo que compre, es más, todo lo que haga, ¿verdad?, va a estar supervisado por un gobierno mundial. Se acabaron sus derechos. Y ahora el gobierno es el que decide lo que usted compra, lo que usted busca, lo que usted hace. En pocas palabras, esta capacidad que Dios nos dio, ¿verdad?, de libre albedrío para hacer lo que nos conviene o lo que no nos conviene, se termina. Ahora, a usted le van a dictar y tiene que hacer lo que ellos hagan. Vamos a terminar ya. 5. Abolición del concepto de familia, tanto tradicional como clásica. Bueno, esto ya se estableció en China, ¿verdad? Usted lo debe saber perfectamente. Cuando se estableció un nuevo régimen de gobierno, ¿verdad?, donde los hijos eran ¿qué? Propiedad del gobierno, el comunismo, ¿sí? Entonces, ahora usted como padre, usted no va a tener ¿qué? Ningún derecho sobre los hijos. Quien los va a tener va a ser ¿qué? El Estado. ¿Por qué? Porque el concepto familia es desechado. Bueno, entonces, ¿para qué va a servir un padre hoy en día? O más bien, en ese tiempo, ¿para qué va a servir un padre? ¿Para trabajar como un burro? ¿Para alimentar al Estado? ¿Para qué? Si no tiene capacidad ni de pensar ni de actuar. Por último, bueno, ahí, si usted lo puede hacer después, lea Jeremías 31:1 y dice prohibición de cualquier tipo de religión. Prohibición de cualquier tipo de religión, estableciendo el ateísmo. No va a poder usted ser libre como hoy, gracias a Dios, estamos en nuestro país, ¿verdad?, de elegir la religión que usted quiera, buena o mala, pero usted elige. Ya, si usted cree en Dios, porque va a surgir un nuevo Dios. Y ese nuevo Dios va a ser ¿quién? El anticristo, al cual, a través de todos estos pasos, lo van a encaminar y va a tener que rendirle usted culto, quiera o no quiera. Vamos a dejar hasta ahí programa, esta edición de este día, ¿verdad? Pero sí quisiera pedirle que usted piense en esto que hemos hablado, en esto que hemos dicho. El primer libro de Crónicas 7, 17, 13. Primer libro de las Crónicas 17, 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a su Dios. Este es el pensamiento del hombre.
El pensamiento del hombre es rebelarse en contra de la voluntad de Dios, de no estar sujeto. Así como cuando tal vez usted va manejando, ¿verdad? Y se le pone el alto, y usted, me lo paso. ¿Sí? O que está pagando mucho de luz, ¿verdad? Y se le hace fácil, pues yo no voy a pagar tanto, le pongo un diablito. ¿Sí? Porque siempre queremos hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y mucha gente que se ha rebelado contra Dios, créame que va a estar feliz con esto. Pero sabe que todo pecado tiene una paga. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted tiene para escoger. Usted tiene la opción de decidir, de saber lo que hace. Pero una cosa sí le quiero decir. La mejor parte y lo mejor que podemos hacer es servir a Dios y creer en su palabra. Porque eso le va a traer bendición aquí en la tierra, pero también le va a dar la entrada un día al reino de los cielos. Que Dios le bendiga y esperamos sus comentarios. Esperamos que en estos días de tercera fase del COVID-19 la mano de Dios le proteja y le guarde.